Bien, mira, te voy a mostrar antes de resolver aquel problema. Te voy a enseñar cómo haces tú para pasar una matriz o un vector entre distintos procesos. Es decir, nosotros tenemos el proceso principal y por acá nosotros tenemos un subproceso cualquiera. Por ejemplo, que sea algo y que no reciba nada. Un proceso cualquiera. Listo, entonces, si yo declaro una variable acá, ¿cómo hago yo una matriz? ¿Cómo hago yo para pasarla por acá? Entonces eso es lo que te voy a mostrar ahora antes de pasar a resolver el problema aquel, porque involucra esto que te voy a mostrar en este video. Mira, entonces básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear una función que se va a encargar de mostrar el contenido de un vector que yo pase por parámetro y el vector que yo he llenado en otro lado. Entonces, la función, voy a crear por acá una función que se va a encargar de mostrar el contenido del vector. Por ejemplo, mostrar vector. Voy a crear la estructura primero de la función y después sí te voy a colocar la implementación, o sea, todo lo que va por dentro, que es lo que realmente hace la función. Esta función me va a recibir unos datos, que va a ser los datos del vector. Entonces yo sé que yo tengo una función que se llama mostrar vector, que va a recibir unos datos y que va a mostrar el contenido de datos. Eso es básicamente. ¿Qué debe hacer la función principal donde todo inicia? Pues crear las variables. Eso incluye el vector. Después lo que hacemos es llenar el vector y después lo que hacemos es llamar la función para mostrar los datos. Esos son los pasos que vamos a tener en cuenta. Entonces vamos a empezar a hacer cada uno de esos pasos y te los voy a enumerar aquí. El primero, el segundo, el tercero, por último el cuarto. Entonces vamos a crear las variables. ¿Qué variables tenemos involucradas? La del vector, que va a ser unos numeritos, y una variable posición para recorrer el vector, que es la i con la que ustedes trabajan allá en clase. Y van a almacenar datos de tipo entero. Ahora resulta que estas son variables normales. Este es me va a almacenar un solo dato y este me va a almacenar un solo dato. Lo que es numeritos, yo quiero volverla a un vector, entonces numeritos se va a volver un vector y va a almacenar 3 datos. Esa es la primera parte. Ahora lo que voy a hacer es llenar el vector. ¿Cómo lo lleno? Pues con un ciclo para, utilizo la variable esta para recorrer el vector. Coloco aquí desde 1 hasta 3, con paso 1 a 0. Ahora lo que voy a hacer es leer cada uno de los datos. Voy a colocar aquí escribir, ingresa el elemento, posición, los puntos, tal, listo. Y luego leo ese elemento. ¿Dónde lo voy a almacenar? En el vector numeritos. ¿En cuál posición? Sobre la que estoy ubicado. Ya con esta segunda parte yo lleno el vector numeritos, pero resulta que yo quiero llamar a una función ahora. Que por ejemplo sea mostrar vector y que yo le mande los numeritos y me los muestre. Esto que está acá son unos datos que voy a reiniciar esto. Si ves, está esperando el primer número. Le voy a colocar aquí un número 3 y 45 si se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque resulta, se llenan los vectores, llamo a la función mostrar y le paso los numeritos. La función mostrar vector recibe los datos como los numeritos como datos, se acaba la función y listo, se acaba todo, no pasó nada. Entonces ya hicimos 3 cosas: definimos las variables, llenamos el vector y llamamos la función mostrar vector para mostrar los numeritos que están aquí guardados. Ahora, esta función recibe los numeritos como datos, o sea que tenemos un vector datos que tiene los numeritos que tiene este vector. Entonces vamos a mostrarlo. ¿Y cómo mostramos nosotros? De la misma forma, recorriendo, iterando sobre ese vector. Entonces, igual, es el mismo vector, entonces vamos desde 1 hasta 3 porque tiene la misma cantidad de datos y voy a mostrar cada uno de los números, no voy a leer nada. Y, por ejemplo, voy a mostrar el elemento. La instrucción variable no definida posición, correcto, eso es verdad, eso es verdad.
Mira, aquí me manda este error, variable no definida posición, porque resulta que yo estoy utilizando una variable aquí que se llama posición, pero no está definida aquí dentro. Listo, es verdad, está definida acá, pero son dos cosas totalmente distintas. Las variables que yo defino aquí no se ven acá, y las variables que yo defino acá no se ven acá. Entonces debemos declarar la variable posición como entero, de la misma forma que en la otra función. Si yo vengo acá, pues ya no sale nada. Entonces ahora lo que yo quiero mostrar es cada uno de los elementos. Y voy a colocar aquí elementos y le voy a colocar, por ejemplo, datos, que son el vector que tiene los datos. ¿En cuál dato quiero? Sobre cada una de las posiciones, la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Entonces mira, si te das cuenta, yo ingreso cada uno de los números en esta parte y luego llamo a la función mostrar vector para que me muestre los datos del vector, que es esto que está aquí. Se muestra el elemento, el mensaje y el dato, que está en cuál posición, en la 1, luego en la 2 y luego en la 3. Aquí está cada uno de los números que ingrese, 45 trae 45. Si cambio los datos, por ejemplo S y S, pues se muestran también ese orden.